Amigos, buenas noches. Tenemos efectivamente, como lo dice mi compañera Paola Pejovés, un cara a cara extra large, no porque me haya crecido más la cara, sino porque pasamos por días realmente intensos en términos noticiosos. Hoy se dio a conocer la noticia de la anulación por parte del Poder Judicial del indulto de Alberto Fujimori. Con eso vamos a comenzar. Le damos la bienvenida al congresista de Fuerza Popular, Carlos Tubino, que nos atiende desde el Parlamento, desde Pasos Perdidos. Buenas noches, congresista. Sí, muy buenas noches, Enrique, y bueno, a disposición de ustedes. Por favor, usted se ha referido a esta decisión del Poder Judicial como una canallada. Elabore, por favor, en dónde estaría esa canallada, quién sería responsable. Hay quienes han señalado en su bancada que esto se trata de una politización y una venganza. ¿De parte de quién sería? Sí, mira, acá lo primero que tenemos que tener claro es que lo que estamos viviendo es doloroso para millones de peruanos, en las cuales se ve que el odio y los odios se siguen exacerbando en el Perú. En lugar de caminar hacia la reconciliación, no, seguimos caminando a generar más odios y afectando también a los jóvenes que ven que a una persona que es un anciano, una persona delicada de salud, se le trata de la manera como se le está tratando en este caso al ingeniero Fujimori. La verdad que todo eso es lamentable. Por otro lado, a mí me llama la atención esta sentencia, que la tengo acá en la mano. La sentencia del señor juez supremo provisional Hugo Núñez. Es una sentencia muy bien elaborada, demasiado bien elaborada, que habla sobre los temas del control de convencionalidad y todos los temas relacionados con la Convención de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Yo no sabía que este señor juez provisional era tan experto. Entonces, la verdad que yo, a título personal, comienzo a ponerle dudas también en eso. Él ha hecho solo esta sentencia. ¿Cree que ha sido una sentencia fabricada? Yo lo que pienso, como ciudadano y como profesional que soy, al leer esta sentencia, es que es una sentencia tan bien elaborada, en el sentido de las fundamentaciones que ponen, que la verdad que habría que ser un experto para hacerla en la forma como la ha hecho, sobre todo en los temas interamericanos. Y yo no sabía que un juez provisional era tan experto, porque entonces no es un juez titular y no provisional. La verdad que llama la atención eso. ¿Y cómo se le da a un juez provisional una sentencia de esta categoría? Entonces la verdad que, claro que hay que poner un montón de dudas. Como ciudadano común y corriente las tengo y las manifiesto. Muy bien, ahora, lo que nos está diciendo de alguna manera es que la sentencia probablemente ha sido fabricada, no sabemos si por actores foráneos o locales. Ahora, bueno, de todas maneras es un juez supremo, es provisional, pero de alguna manera ha llegado a este estamento. La Corte Interamericana lo que le dijo al Poder Judicial es: señores, ustedes resuelvan si este indulto es correcto o no. La Corte Interamericana no dijo que el indulto era incorrecto. Entonces, al final lo que habría hecho el Poder Judicial no sería sencillamente cumplir con ese mandato, por favor. Sí, mira, pero en realidad esto lo debía haber visto el Tribunal Constitucional. Y, al final esto se derivó a la Corte Suprema y siendo un caso tan importante a nivel nacional en el Perú, que se lo das a un juez provisional, es lo primero que el presidente de la Corte Suprema debería decirnos a todos los peruanos. ¿Cómo así? ¿Así se trabaja en el Poder Judicial? Que supuestamente se lo doy a un juez provisional. ¿Por qué? ¿Y los jueces provisionales no están buscando ser titulares? Claro que están buscando ser titulares. Entonces, ahí pueden haber algunos manejos que lógicamente habría que investigarlos. Yo estoy simplemente lanzando una hipótesis. Perfecto. ¿El direccionamiento para usted vendría por el lado del propio Poder Judicial, de actores externos o incluso del Ejecutivo? ¿Por dónde están trabajando esa hipótesis? Acá yo creo que hay una confusión de actores, pero que esto lo ha hecho solo el juez designado
La verdad que con las canas que pinto en la cabeza creo que no. ¿Ah? Ya. Y entonces son las cosas que tenemos que investigar y deberían de verse en detalle y debería salir a declarar estas cosas el presidente de la Corte Suprema para que nos diga por qué un juez provisional ve este tipo de casos. Ahora, congresista, moviéndonos a la interpretación desde el plano político, Keiko Fujimori ha aludido en la mañana, ¿no?, a este tema de parar los odios, pero por el otro lado, más de una voz se ha referido a que esta situación en parte es responsabilidad de Fuerza Popular y particularmente de Keiko Fujimori. Me explico porque como estamos a la distancia es un poco difícil hacer la repregunta. Cuando se da el indulto a Alberto Fujimori, en realidad se reclama a Pedro Pablo Kuczynski, el expresidente, que él de alguna manera había incluso querido comprar votos, ¿no?, para favorecer lo que eventualmente fue el indulto, que fue el indulto pues con el que sin duda tuvo que ver mucho Kenji Fujimori. Luego se fuerza la vacancia o la renuncia, mejor dicho, de Pedro Pablo Kuczynski, y ahora queda claro que si tenía algún aliado políticamente la iniciativa del indulto, ese era Kuczynski, pero sin embargo Fuerza Popular salió de él. Cuando se hacen en retrospectiva la evaluación política de cómo ha sido el desempeño de Fuerza Popular en este episodio, ¿no cree usted que tiene además siempre pues una opinión independiente, no cree usted que de alguna manera Fuerza Popular ha contribuido a generar la situación en la que hoy está Alberto Fujimori? Mira, eso se lo he escuchado al doctor Nakazaki y la verdad que yo descarto esa posibilidad. Acá no ha habido ningún movimiento en ese sentido o que se haya hecho una gestión en ese sentido o que esto al final haya llevado a la situación que estamos viviendo. Porque, como digo, la situación que estamos viviendo ha sido muy bien direccionada por quienes han estado maquinando todo esto. Por eso es que han pedido en la Corte, pidieron el control de convencionalidad. Con el control de convencionalidad entran todos estos temas de derechos humanos interamericanos que terminan gobernándonos. O sea, hoy día ya, bajo esa teoría y esa doctrina, que uno de los impulsores es justamente el presidente de la Corte Interamericana, que es un ciudadano mexicano, un abogado mexicano. Mira, él es el propulsor de todo esto. O sea, la convencionalidad está por encima de nuestra Constitución, cuando se habla de la Convención de Derechos Humanos, etc. Y toda la sentencia, ahí no se habla nada de estas elucubraciones que algunas personas están haciendo, sino que es una sentencia jurídica, y una sentencia jurídica con estas ramificaciones interamericanas que al final es lo que ha llegado, la que al final define la conclusión de la sentencia. Entiendo su punto de vista sobre el tema jurídico, pero permítame insistir en el tema político. Yo no estoy diciendo que Fuerza Popular intencionalmente haya querido regresar a Alberto Fujimori a prisión. Evidentemente, pues eso sería de locos. Hay quienes lo consideran así, yo no lo creo así. A lo que voy es si el cálculo político estuvo mal planteado, porque, insisto, a la hora que Pedro Pablo Kuczynski otorga el indulto a Alberto Fujimori, finalmente el antifujimorismo, que en buena medida había sido un soporte de su gobierno, le saca pues la alfombra, se pone en contra de Kuczynski y en todo caso una interpretación decía que se hubiera esperado que el fujimorismo lo deje gobernar. Sin embargo, eso no fue así y al final, como insisto, salió de Palacio de Gobierno quien había emitido el indulto y quien probablemente lo habría defendido. Eso al final, insisto, no ha terminado siendo contraproducente para la posición de Fuerza Popular y el destino de Alberto Fujimori. Mira, nosotros en realidad, y es como venimos trabajando acá en el Congreso, tratamos de hacer las cosas encaminadas a lo que la población hoy día aclama. ¿Qué cosa es cero corrupción? Entonces, uno no está pues haciendo canjes o cálculos políticos. Lo que uno está haciendo es lo correcto. Y eso es lo que venimos haciendo. Entonces, todo el tema relacionado con la salida del expresidente Kuczynski fue pues un tema
relacionado con hechos de corrupción. Y eso nosotros no estamos para negociar, tú me dices esto, entonces yo te daré tal otra cosa, o algún cálculo político relacionado al tema que estamos viviendo hoy día, o para evitarlo. Pero eso no se ha hecho, no se ha hecho ningún tipo de cálculo político, sino se ha trabajado estrictamente de acuerdo a la situación. Y la situación que se nos presentaba era que teníamos actos de corrupción frente a nuestros ojos. Ahí no estamos negociando ni por arriba ni por abajo en la mesa. Bueno, gracias, congresista Tubino, por atendernos esta noche. Sabemos pues que ustedes siguen trabajando, ¿no? Con el tema de las reformas y espera usted que para mañana esté todo este tema cerrado, ya pasando al asunto de las reformas constitucionales. Sí, yo creo que el día de hoy, al menos acabo de conversar con el presidente del Congreso, don Daniel Salaverry, y él me acaba de decir también que hoy día vemos todo. Terminaremos a la 1 de la madrugada, 2 de la madrugada, a la hora que sea. Pero hoy día terminamos todo lo que nos hemos comprometido. Perfecto. Muchas gracias otra vez, congresista Tubino, por acompañarnos esta noche.